Miren muy atentamente. La mayoría de estas increíbles colisiones son simplemente ignoradas por la sociedad, pero algunas imágenes, como las que verán hoy, son mucho más difíciles de ignorar. Criaturas que emergen de cuevas oscuras como si hubieran habitado allí durante toda una eternidad. Siluetas misteriosas que se deslizan rápidamente por los acantilados y colosales figuras masivas que se alzan majestuosamente entre los árboles del bosque. El siguiente vídeo muestra algo que camina tranquilamente por una zona desértica abierta y hasta el día de hoy nadie ha podido dar a este fenómeno una clasificación exacta. Se mueve exclusivamente sobre dos piernas, manteniendo una posición perfectamente recta del torso. En la criatura se puede observar música, un cuerpo masivo y oscuro, y en su cabeza se ven claramente unos apéndices espeluznantes que se asemejan a largos cuernos que apuntan directamente hacia arriba, tal como los de una cabra de los cuentos místicos. Nadie en el mundo sabe exactamente en qué desierto se tomaron estas imágenes, ni quién fue el valiente que se arriesgó a grabarlo. Pero una cosa es completamente evidente. Una creación monstruosa como esta que camina erguida a través de las ardientes arenas del desierto es un enigma para el cual en nuestra realidad simplemente no existen explicaciones sencillas ni lógicas. Y de nuevo la mística México nos trae sorpresas. Aquí fue grabada en cámara una gigantesca figura oscura que sube corriendo velozmente por una escarpada colina pedregosa. Y es precisamente la increíble velocidad de su movimiento, lo que hace que este vídeo sea verdaderamente aterrador hasta hacer temblar las rodillas. La criatura se mueve verticalmente sobre dos piernas de una manera fantásticamente rápida, superando un relieve accidentado e insoportablemente difícil, sin la más mínima señal de fatiga o tensión. La forma de su cuerpo coincide al 100% con las descripciones clásicas del legendario Pie Grande. Es un cuerpo absolutamente oscuro, increíblemente pesado y de complexión ancha que cubre la distancia con pasos largos y abrumadoramente poderosos. La figura alcanza la cima en unos pocos instantes y desaparece sin dejar rastro detrás de la cresta, sin siquiera pensar por un segundo en disminuir su ritmo frenético. La cantidad de testigos presenciales que reportan contactos aterradores con criaturas, música, extrañas crece de manera constante por todo el globo terráqueo y esta grabación solo se suma a la ya impresionante lista de fenómenos paranormales. En la impenetrable espesura de un macizo montañoso cubierto de bosques, fue captada una colosal figura oscura que, música, se escabullía entre los masivos troncos. La forma en que se movía, alternando hábitos animales a cuatro patas con el caminar erguido, no correspondía en absoluto a ninguna especie conocida por la ciencia. Una parte de la audiencia que vio el vídeo bautizó con seguridad a esta creación como un Sasquatch. Música, otros espectadores estaban absolutamente convencidos de que se trataba de algo diferente, una criatura que encaja de manera aterradora y exacta en las espeluznantes descripciones del hombre perro. Sea lo que sea esta pesadilla hecha realidad, incidentes similares continúan, música, ocurriendo con una regularidad envidiable y la estadística aterradora de estos encuentros, música, solo tiende a ir en aumento. En lo profundo de los bosques impenetrables de Carolina del Norte, un grupo de excursionistas emprendió una caminata que inicialmente estaba planeada como un descanso pacífico en el seno de la naturaleza. Sin embargo, el tan esperado silencio duró muy poco tiempo. Entre los masivos troncos de los árboles apareció de repente una altísima figura humanoide, elevándose mucho más allá de la línea forestal habitual. Esta increíble criatura llevaba con facilidad enormes troncos, como si estos no tuvieran absolutamente ningún peso. Su aspecto mortalmente pálido y demacrado por el tiempo creaba una impresión opresiva, como si un gigante, perdido para siempre en las profundidades de otra época, hubiera dado un paso milagrosamente hacia nuestra época contemporánea. En lo alto de una escarpada pared rocosa, metida a la fuerza en la estrecha abertura de una cueva a la que, según todas las leyes de la física, es simplemente imposible acercarse. Se descubrió algo que se parece de manera aterradora a un verdadero y una criatura grande e increíblemente masiva, cubierta de un espeso pelaje blanco, representa la encarnación perfecta del legendario Pie Grande. Al parecer se ha quedado atascada firmemente y no puede salir a través de una grieta que es demasiado estrecha. Pero el enigma principal no radica en absoluto, en cómo planea salvarse, sino en de qué manera increíble llegó allí en primer lugar. A esta cueva no conduce ni un solo sendero, no hay ni la más mínima cornisa, ni una sola ruta que se preste a una explicación, lógica. Y la pregunta más importante que provoca escalofríos es, ¿qué sucederá si este monstruo finalmente encuentra una manera de liberarse?
En la lejana y calurosa Kandahar, en el territorio de Afganistán, existe una cueva misteriosa sobre la cual los habitantes locales cuentan leyendas estremecedoras desde hace ya cientos de años. Entre la gente circulan persistentemente los rumores de que en sus entrañas se esconde un gigante masivo y despiadado. Un intrépido investigador decidió comprobar personalmente la veracidad de estos antiguos mitos. Se acercó directamente a la lúgubre entrada, apuntó la lente de su cámara hacia la más completa oscuridad y fue exactamente en ese momento cuando la pesadilla se hizo realidad. De la oscuridad, música, emergió suavemente una figura gigantesca, increíblemente alta, aterradoramente delgada y cubierta por una larga y enmarañada barba espesa. La criatura fijó su mirada penetrante directamente en la lente de la cámara. Sin dudarlo ni un segundo, el investigador se dio la vuelta bruscamente y abandonó apresuradamente este lugar maldito. Y para ser absolutamente honestos, esa fue la única decisión correcta en una situación así. La fría e inhóspita Alaska. Un turista que subía pacíficamente en un telesila, estaba grabando la tormenta de nieve que rugía abajo, cuando algo verdaderamente aterrador atrajo de repente su mirada. A través de la tormenta de nieve, avanzando directamente contra el viento penetrante, se abría paso una colosal figura oscura, increíblemente ancha y poseedora de una complexión pesada e imponente. Caminaba con tanta seguridad como si la ventisca apocalíptica no significara absolutamente nada para ella. Cuando el operador, con las manos temblorosas, acercó la imagen del vídeo, los contornos del monstruo se volvieron aterradoramente claros. Era un verdadero hombre lobo de aspecto agresivo y simplemente de proporciones gigantescas. El turista tuvo una suerte indecible de que en este momento fatídico se encontraba a salvo en la altura del telesilla. De lo contrario, el final de este encuentro podría haber resultado increíblemente trágico. Y estas imágenes únicas fueron grabadas en las tierras sagradas de la reserva de los indios navajos. Y darle siquiera, música, alguna explicación racional es increíblemente difícil. Una extraña criatura, música, oscura se acostó inmóvil directamente sobre las piedras ardientes, manteniendo un silencio sepulcral. Como si estuviera recuperando sus fuerzas, pero de repente saltó bruscamente sobre sus patas y salió corriendo. No corrió lentamente ni tambaleándose, sino a una velocidad fantástica, como si fuera cristalinamente consciente de que había sido descubierta. Ninguno de los expertos pudo identificar definitivamente a qué especie pertenece este monstruo. El pueblo navajo guarda espeluznantes tradiciones profundamente arraigadas en su cultura sobre criaturas desconocidas que habitan en estos territorios desde hace muchos siglos. Si esta criatura sin nombre está relacionada con esas antiguas leyendas, es algo que deben decidir exclusivamente ustedes. Queridos espectadores. Música, asegúrense de compartir sus pensamientos en los comentarios. En la profundidad de la noche, un conductor decidió tomar un atajo abriéndose paso por un estrecho camino forestal, cuando la luz de sus faros de repente arrebató de la oscuridad a algo que estaba encogido justo al borde de la carretera. Era una criatura escálida, mortalmente pálida, con extremidades deformes y anormalmente alargadas. Se enderezó lentamente y comenzó a caminar a propósito directamente hacia el automóvil. El conductor físicamente no tenía espacio para maniobrar, para dar la vuelta al coche y escapar huyendo. El monstruo se acercó directamente al mismísimo costado del vehículo, se quedó inmóvil por un momento y luego se deslizó suavemente pasando de largo, disolviéndose en la espesura impenetrable del bosque. El hombre experimentó un terror primitivo tan abrumador que pisó el pedal del acelerador hasta el fondo y nunca más en su vida se arriesgó a conducir por esa ruta y ahora dirigía a las colinas rocosas de Nevada. Un experto profesional estaba documentando en cámara los paisajes desérticos cuando algo extraordinario atrajo de repente su atención focalizada. Música, en el encuadre apareció una figura gigantesca vestida con algo que se asemejaba a vestiduras oscuras o incluso a un caparazón protector. Música, en su cabeza se veían claramente unos apéndices extraños, posiblemente parecidos a cuernos, y su misma complexión parecía increíblemente poderosa y masiva. Durante un tiempo, esta creación permaneció completamente inmóvil, como si estuviera estudiando atentamente el páramo que se extendía abajo. Luego, sin la más mínima vacilación, música, saltó directamente desde la alta cornisa y se disolvió entre la aglomeración de piedras. Fuera lo que fuese, este misterioso objeto se movía por un terreno tan complicado con absoluta seguridad, demostrando que estas colinas inhóspitas son su verdadero hogar. El siguiente fragmento llega a nosotros desde una fuente completamente desconocida, sin ninguna coordenada o notas explicativas, lo que solo añade a su encanto místico.
Grabadas en condiciones de una nevada extremadamente fuerte, estas imágenes muestran una gigantesca figura blanca como la nieve, congelada inmóvil en el mismo epicentro de la tormenta que ruge. Sus contornos se asemejan a los humanos, vestida con una túnica holgada con capucha. Sin embargo, a la espalda de la criatura se ven claramente dos alas colosales ampliamente desplegadas hacia el viento. La nieve densa y la niebla espesa no permiten distinguir los detalles pequeños, pero el contorno general no deja lugar a dudas. Independientemente de si esto es una antigua creación relicta o una manifestación de fuerzas sobrenaturales, el espectáculo es verdaderamente fascinante. Muchos escépticos están acostumbrados a considerar a los gigantes nada más que como una invención de las antiguas leyendas, pero materiales de vídeo como estos obligan a dudar seriamente de la visión habitual del mundo. En estas imágenes, una figura gigantesca con cabello largo y una barba espesa sale con seguridad de la boca de una cueva ubicada directamente en una roca escarpada. La criatura no se veía en absoluto confundida o perdida. Se movía con un objetivo claro, dirigiéndose directamente hacia el borde del bosque abajo, como si saliera en una búsqueda rutinaria de alimento. La cueva misma, los espesos bosques que la rodean, la cornisa rocosa, todo este espacio, sin duda, pertenecía a este temible habitante. Vivía pacíficamente allí, permaneciendo absolutamente invisible para la civilización. Y nadie ni siquiera sospechaba de su existencia hasta que esta asombrosa grabación se hizo de dominio público. En estas imágenes bastante antiguas, pero que no han perdido su relevancia, aparece una altísima figura humanoide que desciende resueltamente por la ladera de una colina escarpada. Lo que más asombra a la imaginación son las proporciones irreales de la criatura sobre el fondo del relieve. Es demasiado alta y la amplitud de sus pasos es demasiado amplia para pertenecer a un ser humano normal que intenta descender de una elevación tan pronunciada. Cuando este intrigante vídeo se filtró por primera vez en la red mundial, los espectadores comenzaron instantáneamente a formular las teorías más audaces. Una parte de la audiencia lo proclamó como un críptido misterioso e inexplorado. Otros investigadores de lo paranormal estaban absolutamente seguros de que la forma específica de la cabeza y la espeluznante plasticidad de los movimientos repiten exactamente las descripciones que hielan el alma del monstruo cabeza de sirena. Fuera lo que fuera esa cosa que descendía por la ladera ese día, nunca le dio a la humanidad ni una sola respuesta clara. Todo comenzó como un vuelo de prueba banal de un dron sobre los espesos bosques de California. El operador no esperaba ver nada, excepto paisajes panorámicos pacíficos a vista de pájaro. Pero a medida que el vehículo no tripulado se sumergía cada vez más profundamente en la espesura del bosque, la atmósfera comenzó a calentarse rápidamente. De repente, uno de los enormes árboles comenzó a balancearse furiosamente. Y esto definitivamente no fue una ráfaga de viento. Parecía como si una colosal mano invisible hubiera abrazado fuertemente el tronco y hubiera comenzado a sacudirlo con fuerza. Estas oscilaciones bruscas se veían muy controladas y demostraban una fuerza física verdaderamente monstruosa. Lo que se escondía abajo poseía un poder abrumador y en unas condiciones forestales tan salvajes, una criatura con unos indicadores de fuerza tan increíbles solo puede ser pie grande, ¿no es así? Abriéndose paso a través de los severos pasos de montaña, un viajero entusiasta dirigió accidentalmente su mirada hacia una cresta rocosa por encima de su cabeza y notó algo inimaginable. Una figura solitaria de pie e inmóvil en la mismísima cima. Era un anciano de estatura gigantesca, vestido con ropajes oscuros, con cabello largo y canoso que ondeaba al viento. Sin embargo, el detalle verdaderamente aterrador y místico resultó ser el bastón en su mano, cuyo pomo emitía un penetrante resplandor azul. Este hombre misterioso estaba de pie sobre las piedras afiladas de manera absolutamente inmóvil, dirigiendo su mirada hacia abajo, hacia el desfiladero. Pero tan pronto como la lente de la cámara se enfocó en él, el anciano lo sintió instantáneamente. Se dio la vuelta bruscamente y, literalmente, en unos pocos instantes su silueta se disolvió sin dejar rastro en el aire, dejando tras de sí solo una atmósfera espeluznante de un misterio absolutamente inexplicable. Y esto es solo el principio de nuestra inmersión en lo desconocido. Pasemos al siguiente hallazgo asombroso. Un grupo de valientes turistas acababa de conquistar la cima de una montaña pedregosa cuando uno de los participantes de la caminata señaló con asombro hacia la ladera opuesta. Allí, directamente en la roca escarpada, bostezaba una enorme cueva y de repente, de su oscuridad total e impenetrable, salió lenta y firmemente una colosal figura humanoide en el mismísimo borde del precipicio.
Una criatura de dimensiones tan gigantescas simplemente no podía tener ninguna razón lógica para habitar en unas condiciones montañosas tan salvajes. Y sin embargo se encontraba justo allí elevándose abiertamente sobre la roca con un aspecto tal como si fuera el dueño legítimo de estas tierras sin vida. Un investigador adentrándose en la espesura del bosque deambuló mucho más lejos de lo que había planeado inicialmente. Bastante cansado y buscando desesperadamente un lugar para descansar, su mirada se topó con el abismo oscuro de una cueva. Pero antes de que tuviera tiempo de dar siquiera un paso hacia adelante, de las fauces de piedra, música, emergió suavemente una figura gigantesca, increíblemente pálida y delgada. Sus brazos anormalmente largos colgaban espeluznantemente a los lados y la estructura de música, su cuerpo no se parecía en absoluto a la anatomía de una persona normal. El testigo, con prudencia no se acercó ni un centímetro. Preso de un terror, música, primitivo, se dio la vuelta lentamente y se retiró apresuradamente sobre sus propios pasos. Música, y ese gigante pálido en la entrada de la cueva permaneció como un fenómeno sin resolver que agita las mentes de los criptozoólogos. Para entender la magnitud del siguiente hallazgo, tendremos que retroceder en el tiempo. Esta asombrosa grabación data del año 1992, fue hecha con una cámara de vídeo portátil común, música, pero lo que quedó captado en ella es simplemente imposible de sacar de la cabeza. En lo profundo de un valle montañoso remoto y de difícil acceso, un gigante camina tranquilamente por una zona abierta. Según las estimaciones de los expertos, su estatura es de unos 30 pies. En una mano, esta creación arrastra consigo una cuerda gruesa, e increíblemente pesada, y la tela andrajosa y rota de sus ropas ondea, con cada paso masivo. Las rocas circundantes y el relieve del terreno hacen que sus dimensiones sean absolutamente deslumbrantes para la percepción, humana. Hasta el día de hoy, nadie sabe exactamente quién fue el operador de este vídeo, pero la idea de que este coloso todavía pueda estar vagando en algún lugar por ahí hace que la sangre se hiele en las venas. El siguiente vídeo antiguo surgió en la inmensidad de la red de manera absolutamente repentina, sin tener ni una fuente original clara ni ninguna explicación. En él se aprecian dos colosales figuras gigantes que caminan a través de un campo abierto en la linde de un espeso bosque. La primera silueta se ve más humanoide. Es una criatura sólidamente construida, con el cabello largo y un enorme hacha que cuelga libremente de su mano que se mueve de manera bastante natural, como si estuviera en su entorno natural. La segunda criatura destaca por su palidez mortal y se mueve de una manera completamente diferente, casi sobrenatural y extraterrestre. Se crea la firme impresión de que esta pareja actúa al unísono, caminando uno al lado del otro a través de los árboles, como si estuvieran ocupados en la búsqueda de algo extremadamente importante. Los espectadores que vieron este material se dividieron radicalmente en sus opiniones. Unos creen devotamente que estas dos increíbles criaturas ya llevan mucho tiempo coexistiendo juntas en estos bosques salvajes, mientras que otros simplemente se quedaron sin palabras por el horror que presenciaron. Y aquí hay una historia espeluznante, directamente desde la exótica Indonesia. Un grupo de niños locales pasaba el día sin preocupaciones junto a un arroyo cerca de una pintoresca cascada cuando algo aterrador en la orilla opuesta atrajo su atención. Una criatura pálida y poco, natural. Estaba agachada en cuclillas en la mismísima linde del bosque, saliendo lenta y cuidadosamente hacia el espacio abierto. Por su apariencia exterior, no se parecía en absoluto a ninguno de los representantes de la fauna local. Los niños, presos de un miedo instintivo, no esperaron a tener la oportunidad de observar más de cerca a este monstruo y salieron corriendo a toda prisa con todas sus fuerzas. Los residentes locales, a quienes llegaron los rumores de este aterrador contacto, declararon al unísono que nunca antes se había registrado nada parecido en esta zona. Continuando nuestro viaje por los misterios del planeta, trasladémonos a las severas montañas de Rusia. Un fotógrafo profesional realizó una ascensión a la cima de una montaña para capturar una puesta de sol impresionante. El panorama era absolutamente perfecto, pero cuando comenzó a revisar atentamente el material filmado, algo en un pico distante capturó su mirada. Justo en la mismísima cima de la montaña vecina había una gigantesca figura oscura. Tenía contornos humanos, pero era demasiado colosal para ser un turista ordinario. La enorme distancia no permitió distinguir ningún detalle pequeño, dejando solo una lúgubre silueta, oscura, elevándose solitaria en esa altura inalcanzable. Ningún alpinista, en su sano juicio, sube a esa zona y no conduce allí ni un solo sendero.
Sin embargo, algo siniestro estaba presente allí, otorgando a toda esta historia carácter verdaderamente espeluznante e inexplicable. En una pequeña aldea sin nada destacable en Brasil ocurrió un evento que cambió para siempre la vida de sus habitantes. Las personas preocupadas comenzaron a reunirse masivamente en las calles, dirigiendo sus miradas con horror hacia una colina rocosa, que se eleva directamente sobre los techos de sus casas. En el mismísimo pico se encontraba monumentalmente una figura gigantesca y aterradora. Simplemente estaba allí observando de manera absolutamente inmóvil el asentamiento que se extendía abajo. Ninguno de los valientes se arriesgó a subir. Nadie se atrevió a acercarse, ni siquiera un paso más. La multitud petrificada solo observaba fascinada lo que estaba sucediendo desde una distancia segura. Después de un tiempo angustioso, el misterioso gigante se dio la vuelta tranquilamente y se disolvió sin dejar rastro en la espesura de los árboles detrás de la colina. Toda la aldea sigue debatiendo incesantemente este incidente sin precedentes hasta el día de hoy. Muchos residentes locales están devotamente convencidos de que algún día este aterrador invitado regresará sin falta. Y ahora pasemos a un caso espeluznante de los bosques nevados de China. Una mujer explorando apasionadamente la naturaleza invernal se abría paso lentamente a través de los densos matorrales, cuando de repente, por el rabillo del ojo, notó una figura que se quedó siniestramente paralizada entre los troncos de los árboles justo en su camino. Era algo increíblemente alto, aterradoramente oscuro y que mantenía una inmovilidad absoluta y sin vida. La silueta de esta creación no se correspondía en absoluto con los contornos de ningún animal conocido por la ciencia y mucho menos se parecía a una persona normal. Presa del pánico, la testigo decidió prudentemente mantener la distancia y con cuidado, paso a paso, comenzó a abrirse camino de regreso a la civilización. Cuando finalmente logró salir de esta espesura, se encontraba, en un estado de conmoción tan profunda que durante mucho tiempo no pudo pronunciar ni una sola palabra coherente sobre lo que había experimentado. Sea lo que sea, esa creación que se esconde entre los árboles nevados, resultó ser algo para lo cual simplemente no existe un nombre en nuestro lenguaje humano. Unas imágenes impresionantes por su misterio fueron logradas por un hombre que filmaba plácidamente el paisaje montañoso desde el punto inferior del valle. De repente notó por el rabillo del ojo algo oscuro que se movía velozmente por el mismísimo borde de un peligroso precipicio. El operador acercó instantáneamente la imagen y enfocó la lente en esta extraña anomalía. Directamente en el mismo borde de la roca escarpada se veía claramente una lúgubre figura oscura. No había ni una sola razón lógica para que algo vivo se encontrara allí. ¿Qué era exactamente lo que esta criatura estaba haciendo a una altura tan vertiginosa? Es absolutamente imposible de decir. Este precipicio estaba demasiado alto y estaba tan aislado del mundo exterior que nadie habría podido subir hasta allí para realizar una investigación detallada. Así que aquel que paseaba tranquilamente por la peligrosa cornisa ese día sigue siendo hasta hoy un fenómeno absolutamente no identificado. Canadá y específicamente la provincia de Alberta siempre ha sido famosa por sus secretos místicos. En lo profundo de uno de los valles de más difícil acceso, la lente de una cámara arrebató por casualidad a una gigantesca figura oscura, cruzando resueltamente la ladera abierta de una colina entre árboles dispersos. La criatura se movía sobre dos piernas, caminando erguida, de manera implacable y con una increíble amplitud de paso que sería físicamente imposible para cualquier ser humano común. Nunca se detuvo ni una sola vez. No miró a su alrededor en busca de amenazas, sino que simplemente continuó su movimiento a través de la espesura del bosque, como si en su cabeza tuviera trazada una ruta clara hacia un objetivo concreto. En Alberta, los informes sobre encuentros con el pie grande han estado llegando durante ya largas décadas, pero la mayoría de los escépticos están acostumbrados a desestimarlos como si fueran cuentos absurdos. Sin embargo, no será posible desestimar, estas imágenes en particular, por mucho que se desee. Esa figura espeluznante que cruzaba el silencioso valle ese día era absolutamente real y sus dimensiones realmente asombran a la imaginación. Nos trasladamos a la colorida México, al estado de Aguascalientes. Un hombre llamado Harvey estaba filmando paisajes montañosos cautivadores al atardecer cuando su cámara captó algo inimaginable. De pie en la mismísima cima de un pico lejano, una alta silueta humanoide se perfilaba claramente sobre el fondo del cielo vespertino de un naranja brillante, permaneciendo en absoluta soledad en esta cumbre sin vida.
Estas imágenes se ven 100% auténticas e incluso para los críticos más empedernidos que vieron este vídeo, música, fue extremadamente difícil encontrar siquiera alguna explicación racional a lo que estaba sucediendo. Algunos usuarios de Internet creen inquebrantablemente que simplemente era un gigante sobreviviente de las leyendas. Otros entusiastas, por su parte, nos remiten a los textos sagrados más antiguos y a las descripciones aterradoras de los nefilim, seres masivos, semidivinos, música, que según las tradiciones, vagaban por nuestra tierra en tiempos inmemoriales. El misterioso Perú siempre ha abundado en una enorme cantidad de leyendas locales que hielan la sangre, pero este caso hizo que uno de esos mitos literalmente cobrara vida en las pantallas. Una cámara forestal oculta instalada por naturalistas no muy lejos de una cueva rocosa, grabó como una enorme silueta oscura se dirige decididamente justo hacia la entrada para disolverse en la oscuridad. En la criatura se distinguían claramente unos espeluznantes cuernos que coronaban su cabeza, lo que coincide hasta los detalles más pequeños con la forma en que los habitantes indígenas describen al siniestro hombre cabra. El monstruo entró en la cueva con una confianza tan inquebrantable como si conociera de memoria cada curva de este mundo subterráneo. Ningún valiente se arriesgó a seguirlo hacia la oscuridad. Y, hablando con franqueza, esta fue quizás la decisión más sensata de sus vidas. Trasladémonos de nuevo a México, donde un aficionado al campamento común filmaba pacíficamente los paisajes forestales que lo rodeaban, cuando cierto detalle espeluznante en el encuadre literalmente atrapó su atención. Justo detrás de la densa línea de árboles se quedó congelada una figura oscura verdaderamente colosal. No se movía en absoluto. No hacía el más mínimo intento de esconderse de la lente, sino que simplemente permanecía de pie e inmóvil en la espesura del bosque. Su silueta gigantesca se elevaba mucho más allá de las ramas circundantes y de las copas de los árboles. Cuanto más tiempo se mantenía el foco de la cámara en este objeto, más opresiva y aterradora se volvía la atmósfera. Quien quiera que haya resultado ser ese observador silencioso en aquellos densos bosques, permanecerá para siempre como un secreto siniestro e indescifrable de este lugar. Y ahora imaginemos un río pintoresco en el estado de Colorado. Un grupo de turistas despreocupados bajaba flotando por la corriente cuando uno de los participantes de la expedición notó con horror algo anómalo en la espesa franja de árboles a lo largo de la orilla. Una enorme figura oscura se quedó congelada entre los troncos en absoluta inmovilidad. Sus increíbles dimensiones saltaban a la vista de inmediato. Se elevaba monumentalmente por encima de toda la vegetación circundante y de los arbustos. Los contornos de su cuerpo, la postura perfectamente recta, la asombrosa anchura de sus hombros. Absolutamente todas las características coincidían impecablemente con las innumerables descripciones del Sasquatch. El grupo petrificado observaba directamente desde el agua, mientras la misteriosa silueta simplemente permanecía en el mismo sitio, taladrándolos con una mirada pesada como respuesta, como si hubiera estado observando continuamente las aguas de este río, mucho antes de que ellos siquiera aparecieran allí. Al pasar junto a una severa cordillera rocosa, un viajero al azar notó algo flagrantemente inusual en lo alto de una roca escarpada. Metida a la fuerza en una pequeña y estrecha grieta en la mismísima cima, una gigantesca figura oscura se agitaba desesperadamente y era completamente evidente que se sentía extremadamente incómoda allí. La criatura se movía caóticamente por los bordes del orificio, como si buscara presa del pánico al menos algún camino hacia la salvación, consciente de que se encontraba en una trampa mortal. Esta grieta estaba ubicada demasiado alto desde el suelo, como para que cualquier ser vivo pudiera trepar hasta allí por sí solo. No existía ni un sendero, ni la más mínima cornisa, ni un solo camino lógico hacia adentro o hacia afuera. Entonces, ¿de qué manera incomprensible llegó allí? Y lo que es aún más aterrador, ¿quién o qué fuerza desconocida la obligó a estar allí? Para estas preguntas no existe hasta el día de hoy ni una sola respuesta inteligible. Y para hablar con total franqueza, es precisamente esto lo que constituye la parte más inquietante y escalofriante de este vídeo. Un dron que sobrevolaba suavemente un macizo montañoso envuelto en una densa niebla de repente registró un objeto de pie e inmóvil en la punta misma de un pico rocoso. A través de la densa y viscosa bruma se distinguía claramente una gigantesca figura oscura. Estaba de pie y erguida, sin moverse en absoluto, ubicándose exactamente en ese lugar, donde ningún organismo vivo físicamente habría podido sobrevivir en unas condiciones extremas similares. Tan pronto como estas imágenes únicas fueron publicadas en la red, los usuarios desataron instantáneamente debates encarnizados intentando desentrañar este misterio.
Unos comentaristas estaban firmemente convencidos de que se trataba de una cierta bestia prehistórica gigantesca que había encontrado refugio en estas montañas. Otros, en cambio, sin asomo de duda, declaraban que lo que teníamos frente a nosotros no era otra cosa que el legendario Pie Grande en persona. Regresamos nuevamente a Brasil, esta vez al estado de Paraná. Un grupo de turistas impresionables contemplaba con admiración las colinas locales cuando uno de los vacacionistas dirigió instintivamente la lente de su cámara hacia una cresta elevada. Allí, de manera completamente desenfadada y relajada, paseaba una colosal figura oscura. Caminaba con sus largos brazos ligeramente separados a los lados, moviéndose con tanta seguridad en sí misma como si no le importara en lo absoluto la perspectiva de ser descubierta. Los fascinados turistas seguían sin quitar la vista como la criatura cruzaba la cima de la colina y continuaron grabando hasta que desapareció del otro lado, comportándose como si estas inmensas extensiones estuvieran bajo su dominio absoluto. Es posible que este gigante haya habitado en secreto en estos lares durante mucho tiempo o simplemente se desvió de su ruta habitual. Precisamente esto podría haber sido la causa de su repentina aparición en público. Este vídeo increíblemente borroso, pero no por ello menos intrigante, muestra algo extremadamente extraño que se mueve a la velocidad del rayo por un terreno desértico. Parece como si una criatura absolutamente sin cabeza se precipitara a una velocidad de locura a través del territorio accidentado. El vídeo en sí dura apenas nada y su baja calidad no permite extraer ningún detalle visual. Pequeño. Sin embargo, incluso estos contornos distorsionados y la aterradora manera de moverse son más que suficientes para hacer estremecer a cualquier escéptico y que se frote los ojos por el asombro. Algo enorme, súper rápido y que no se presta en absoluto a ninguna clasificación. ¿Qué creen ustedes que podría ser esto? Asegúrense de compartir sus teorías más audaces en los comentarios debajo de este vídeo. Un grupo de buenos amigos que viajaban tranquilamente en automóvil a través de un pintoresco parque nacional en La Soleada, California, disfrutaba de las vistas de las montañas nevadas cuando uno de los pasajeros notó algo fuera de lo común en la mismísima cúspide de la montaña. Una figura enorme y gigantesca se encontraba en total soledad en el punto más alto del pico, mientras que a muchas millas a la redonda no había ni un alma. Los amigos inmediatamente agarraron el teléfono inteligente y aumentaron el zoom al máximo. En la lente apareció una silueta erguida y aterradoramente oscura sobre el fondo de la nieve deslumbrantemente blanca. Era desproporcionadamente grande como para ser un simple turista perdido. Está de más decir que absolutamente nadie realiza ascensiones a ese punto mortalmente peligroso, especialmente considerando unas condiciones climáticas tan extremas. Otro dron que patrullaba unas cordilleras aisladas de la civilización en el estado de Colorado registró una actividad inusual entre los matorrales secos muy abajo. Una lúgubre figura que caminaba erguida deambulaba sin prisa y de manera pausada por el terreno accidentado se veía completamente imperturbable y disfrutaba de la soledad absoluta. Se volvía cristalinamente claro que este misterioso monstruo era el mismo escurridizo Pie Grande. Esta región particular de Colorado es famosa por su inaccesibilidad. La gente prácticamente nunca entra allí y esto solo puede significar una cosa. Es muy probable que este poderoso Pie Grande haya establecido allí su guarida y habite tranquilamente en estos territorios desde hace ya un tiempo bastante prolongado. Un trabajador común que conducía su camión por una remota carretera forestal en el estado de Texas, ni siquiera sospechaba que la cámara del tablero encendida de su vehículo grabaría algo de pie justo entre los árboles en el mismísimo borde de la carretera. La grabación muestra, sin lugar a dudas, a un enorme Pie Grande, aterradoramente grande, oscuro como el carbón y masivo. El monstruo estaba parcialmente oculto detrás de los gruesos troncos de los árboles, pero sus contornos se veían de manera increíblemente nítida. La criatura no intentaba huir ni camuflarse, simplemente estaba de pie en la espesura, estudiando atenta y fríamente la calzada. Lo más espeluznante de esta historia es que el propio conductor del camión no tenía ni idea de la presencia de este monstruo hasta el momento en que decidió revisar las grabaciones de la cámara del tablero unos días después. Precisamente este hecho hace que estas imágenes sean particularmente inquietantes y aterradoras. En el lejano norte de México, donde los páramos ardientes se extienden por millas interminables, en el paisaje quedó congelado algo completamente anómalo. De la tierra calcinada emergen las formaciones rocosas, algunas de ellas recuerdan espeluznantemente a rostros humanos. Otras se asemejan a manos gigantescas o incluso a figuras humanoides completas. El nivel de detalle de estas esculturas de piedra parece demasiado aterrador y preciso para ser un simple capricho accidental de la naturaleza. Música,
En los círculos de investigadores existe una hipótesis popular de que estos son verdaderos gigantes petrificados convertidos en roca sólida después de algún cataclismo masivo de la antigüedad. Si en estas tradiciones que hielan el alma se esconde al menos una pizca de verdad, entonces es muy posible, música, que estas formaciones no sean en absoluto un fenómeno natural. Probablemente estos son los restos auténticos de algo increíble que alguna vez respiró y se movió y que luego quedó congelado para siempre en la piedra. En lo alto de las cumbres montañosas heladas en la región de Alaska, el vuelo de rutina más normal en un helicóptero se convirtió en un evento para el cual nadie de la tripulación estaba preparado. El equipo escaneaba atentamente las inmensidades heladas cuando su ojo entrenado captó un movimiento extremadamente extraño allá abajo. Una figura enorme caminaba a un paso acompasado y sin esfuerzo visible por la nieve profunda. Era una creación verdaderamente colosal, cubierta de pies a cabeza por un denso pelaje blanco, lo que le permitía camuflarse casi perfectamente con el despiadado entorno natural. Música, cuanto más tiempo los pilotos no le quitaban la vista de encima, más claramente se delineaba la aterradora imagen. Lo que tenían delante no era simplemente una ilusión óptica o una silueta difusa. Esta criatura se veía al 100% como un verdadero y vivo, y ya no se trata de un cuento para antes de dormir ni de una leyenda urbana, sino de algo de carne y hueso caminando a través de las montañas nevadas con tal majestad como si hubiera estado allí siempre. Lo que inicialmente se planeó como un vuelo estándar y sin nada destacable en un paramotor, de la noche a la mañana se convirtió en una anomalía que desafía el sentido común. Encontrándose a una altura considerable sobre un pico de hielo aislado del mundo, la cámara a bordo logró captar a una bestia masiva que caminaba de manera lenta y aterradoramente metódica. Sus poderosos brazos parecían mucho más largos de lo que dictan las normas anatómicas habituales y las dimensiones del monstruo contrastaban fuertemente con el manto blanco como la nieve. Después de un estudio minucioso y cuadro por cuadro de esta grabación, la mayoría de los expertos llegaron a una conclusión unánime e impactante. No se trata simplemente de un objeto no identificado, es un verdadero Sasquatch que cruza de manera completamente tranquila y despreocupada, una zona donde prácticamente ningún otro organismo vivo tiene posibilidades de sobrevivir. A primera vista inexperta, esta es solo otra montaña pintoresca en las islas de Hawái. Pero cuanto más tiempo te fijas en ella, más extraña y surrealista se vuelve la imagen. Los turistas observadores y los lugareños comenzaron a notar que la forma de esta montaña no permanece constante. Día tras día parece sufrir desplazamientos microscópicos, como si algo grandioso, escondido en lo profundo, intentara salir a la superficie. Desde ciertos ángulos de visión, la roca comienza a adquirir los contornos de una figura monumental, asemejándose a un gigante encerrado para siempre en una prisión de piedra. Las salientes y las depresiones parecen demasiado detalladas como para simplemente cerrar los ojos ante ello. Cosas similares no se encuentran en paisajes comunes y corrientes. Algunos escépticos atribuyen esto a ilusiones ópticas, música y caprichos de la erosión del viento. Sin embargo, muchos entusiastas no están tan seguros de ello. Después de todo, este espectáculo recuerda dolorosamente el proceso de cómo una cierta entidad dormida, lenta y milímetro a milímetro se libera de las entrañas de esta montaña. En una colina serena y tranquila que se eleva sobre una playa bañada por el sol, de repente se materializó una gigantesca y alta figura humanoide que simplemente se quedó inmóvil observando atentamente la costa abajo. La criatura permaneció clavada en el mismo punto durante bastante tiempo, como si estuviera realizando una inspección meticulosa de todo el paisaje que se extendía ante ella. Las personas que vacacionaban no muy lejos notaron rápidamente esta anomalía y con un creciente sentimiento de ansiedad la observaron desde lejos. Al mismo tiempo, ninguna persona se atrevió a dar ni un paso en su dirección. Luego, con una lentitud aterradora, el gigante se dio la vuelta y se disolvió entre las elevaciones que tenía a sus espaldas. Casos similares donde los gigantes se muestran tan abiertamente y sin miedo en público son de una rareza colosal. Y los pocos afortunados que tuvieron el privilegio de contemplar con sus propios ojos a esa figura en la colina ese día, seguramente no podrán borrar pronto estos recuerdos de su memoria. Una caminata pacífica por la Montaña Blanca en Wyoming adquirió un giro sumamente inesperado y místico cuando uno de los turistas se topó con algo profundamente grabado en la superficie de granito de la roca. Se veían claramente unas gigantescas huellas hundidas en forma de palmas humanas. Y cada una de estas marcas era desproporcionadamente más grande que lo que podría haber dejado la mano de una persona de tamaño promedio. Estas espeluznantes huellas se veían absolutamente intencionales,
como si alguna colosal creación en un pasado remoto hubiera hundido sus palmas en la dura piedra con toda su fuerza sobrehumana. Al contemplar estas impresiones gigantescas, resulta increíblemente difícil alejar de uno mismo la idea obsesiva. ¿Acaso esto es una extraña obra de arte rupestre antiguo? ¿O estamos ante una prueba irrefutable de que alguna vez algo grandioso y aterrador pisó por estos lares? A principios de la década de los años 1950, en lo profundo de una espesura remota y salvaje, según los rumores, se realizó un descubrimiento absolutamente sin precedentes. Como afirma uno de los principales investigadores del fenómeno del pie grande, su padre logró toparse accidentalmente con una creación verdaderamente masiva, encontrándose en una total confusión y sin comprender la verdadera naturaleza de su hallazgo. Los descubridores, según los datos disponibles, conservaron el cuerpo en los hielos y mantuvieron este secreto bajo 7 llaves durante largos años. Después de varias décadas, este gigante congelado en un bloque de hielo fue finalmente exhibido a un círculo estrecho de personas después de haber permanecido en perfecta conservación durante unos 65 años. Según los testimonios de los testigos presenciales, la estatura de este monstruo era de más de 6 pies. Todo su cuerpo estaba cubierto por un pelaje grueso y duro de color marrón, y sus pies parecían anormalmente pequeños en comparación con sus dimensiones gigantescas. Suena increíblemente extraño y aterrador que se haya logrado mantener en el más estricto secreto a una bestia tan fenomenal durante un tiempo tan prolongado. ¿Qué opinan de estas increíbles imágenes? ¿Creen que seres gigantescos realmente se esconden entre nosotros? ¿O que para cada uno de estos fenómenos se puede encontrar una explicación completamente lógica y científica? Asegúrense de compartir su opinión en los comentarios. Nos interesa muchísimo conocer su punto de vista. Si este episodio les hizo contener la respiración y ver el mundo habitual desde una nueva perspectiva, asegúrense de darle me gusta y suscribirse al canal. Por delante les esperan aún más misterios emocionantes, hechos ocultos y hallazgos inexplicables. Hasta la próxima vez.